El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo, y por el camino Él preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Tomando la palabra, Pedro le dijo: tú eres el Mesías. Él los conminó para que no hablaran con nadie acerca de eso, y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y, mirando a los discípulos, dijo a Pedro: detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo: si uno quiere venirse detrás de mí, que reniegue de sí mismo, que cargue con su cruz y entonces me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien la pierda por mí y por la buena noticia la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un ser humano ganarse el mundo entero si pierde su vida? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, recordemos que Jesús, el domingo pasado, donde era que estábamos, se les olvidó. Bueno, estábamos en la Decápolis, la región donde se hablaba griego, pero Jesús les habló en arameo, lo que indica que se estaba dirigiendo a sus propios discípulos. Ahora los lleva a Cesarea de Filipo, cambia de región, Cesarea. Y allí, en el camino, les pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Quiero recordarles otra vez, la expresión los hombres no significa los señores. La expresión los hombres significa la gente que no se guía por el Espíritu de Dios. La gente que ni piensa como Dios ni actúa como Dios. Es decir, la gente que es completamente ajena al amor universal. ¿Quién dicen los hombres? ¿Quién andan diciendo los hombres que soy yo? O sea, los que no piensan como Dios. Y la respuesta, fíjense bien que la respuesta habla de los hombres dentro del pueblo judío. Dice: unos que Juan Bautista, otros que Elías y otros que cualquiera de los profetas. ¿Cuál es la característica común de esos tres personajes, Juan Bautista, Elías o los antiguos profetas? Que todos ellos se opusieron a los poderosos y le hicieron oposición a los reyes injustos de Israel.
Así es como ven a Jesús los hombres, como un político, haciendo oposición. Y entonces Jesús les hace una segunda pregunta, ya esta vez a ellos, para ver si hay una diferencia entre la opinión de ellos y la opinión de los hombres. Ajá, ¿y quién andan diciendo ustedes que soy yo? La misma cosa. Tú eres el Mesías. Fíjense bien que la expresión desde el punto de vista literal parece ortodoxa. Tú eres el Mesías. Sin embargo, el Mesías del que hablaba el pueblo judío era el Mesías como lo presentaban los letrados en la sinagoga, es decir, un guerrero al estilo de David que iba a dominar a los pueblos paganos y a poner a Israel a reinar sobre los paganos. Y Jesús, dice el evangelista, que los increpó. Increpar es el verbo que él utiliza para expulsar los espíritus inmundos y los demonios. O sea, que al increpar a los discípulos porque dijeron que él es el Mesías, Jesús está dándoles a entender que ellos están poseídos por un espíritu inmundo. ¿Cuál es ese espíritu inmundo? La enseñanza de los letrados en la sinagoga. Y entonces Jesús comienza a tratar de que ellos cambien la manera de pensar. Comienza a instruirlos. Miren, no se hagan ilusiones. El Hijo del Hombre va a padecer mucho y a ser rechazado por los senadores, los sumos sacerdotes y los letrados, los tres grandes poderes de la sociedad judía. Los senadores, el poder laico; los sumos sacerdotes, el poder religioso; y los letrados, el poder ideológico. Y les dice, ellos me van a matar, pero yo voy a resucitar en un plazo breve. Decir al tercer día no quiere decir 24 por 3 y entonces son tantas horas. No. Decir el tercer día es como si nosotros dijéramos en un 2 por 3, que no es 6. En un 2 por 3 es enseguida. Bueno, cuando él está explicándoles eso, Pedro lo agarra del brazo y se lo lleva aparte para decirle que no, que eso no puede pasar. Y entonces Jesús se le zafa y de cara a los discípulos le dice, detrás de mí, Satanás. Lo llama Satanás a Pedro. ¿Por qué? Porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Cuando dice tú piensas como los hombres, les recuerdo, los hombres son los que no se guían por el Espíritu Santo, los que no aceptan el amor universal de Dios. Ahora, esto nos plantea una primera cosa. ¿Cuál es el concepto que nosotros tenemos de Jesús? ¿Qué es lo que nosotros andamos diciendo de Jesús? Cuando hablamos de Él, ¿qué es lo que decimos? ¿Será que pensamos como Dios o estamos pensando como los hombres? Y entonces Jesús llama a todos sus seguidores, los discípulos y la multitud, y les dice, si uno quiere venirse conmigo, es cuestión libre.
Aquí no es que el que no se venga conmigo le cae un rayo del cielo y lo deja hecho chicharrón. No. Si uno quiere venirse conmigo, tiene que llenar estas condiciones. Reniegue de sí mismo. Es decir, renuncie a toda aspiración de triunfo terreno. Reniegue de sí mismo. Cargue con su cruz, o sea, acepte ser rechazado por la sociedad porque no comparte esos ideales terrenos. Y entonces sí, véngase conmigo. Son tres condiciones en el fondo. Primero, la libertad. Segundo, la renuncia a los ideales mezquinos de la sociedad contemporánea. Y tercero, la resistencia frente al rechazo por no compartir los valores de la sociedad egoísta. Y Jesús no da argumentos de autoridad. Esto es así porque yo lo mando. No, ni siquiera dice esto es así porque está escrito en la Escritura. Tampoco. Él da argumentos de razón. ¿De qué le vale a una persona ganarse el mundo entero si es a costa de su propia vida? ¿Qué plata le va a alcanzar para pagar la vida? Nosotros somos conscientes de que hay personas que se dedican a amasar una gran fortuna a costa de su salud. Y después, cuando tengan esa enorme fortuna a la que tanto aspiraban, ¿con eso van a recuperar la vida que perdieron? No. Entonces Jesús lo que quiere es que nosotros pensemos. Para eso nos dio el cerebro, para pensar. ¿Qué es lo que guía nuestros pensamientos? ¿El Espíritu Santo o lo que dice la gente? Y en segundo lugar, ¿con qué criterios estamos tomando nuestras decisiones? ¿Simplemente dejándonos llevar por las ganas o por la razón? De eso depende el éxito de nuestra vida.